Buenas noches para todos. Ya son las 10 en punto de la noche. Vamos a empezar esta videoconferencia. Por favor, solicito que por el chat me confirmen si escuchan el audio. Listo. Ahí traté de mejorar el audio para que no se escuche el eco. Bueno, iniciemos entonces. Vamos a hacerlo igual que en la última videoconferencia. Vamos primero a revisar el taller. Y una vez terminemos de revisar el taller, vamos a verlo punto por punto. Vamos a ver el taller primero, analizar qué es lo que se debe hacer en la tarea. Luego vamos a hacer el archivo de ejemplos y finalmente vamos a solicitar retroalimentaciones de cada uno de ustedes. Entonces, primero el taller. Para la semana 1, el primer taller es esta primera página. Ustedes deben entrar al foro de la tarea número 2 y deben elegir uno de estos estudiantes. Es claro que si eligen el estudiante 1 deben hacer todos los ejercicios del estudiante 1. No pueden elegir diferentes funciones de diferentes estudiantes. Y asimismo, hacia abajo, si eligieron estudiante 1 arriba, pues también será el estudiante 1 acá. Y si eligieron estudiante 1, también será estudiante 1 en estos problemas. Entonces, eso para que lo tengan muy presente. Como les dije, se suponía que esto era para la semana 1, para entregarlo hasta el día de mañana, pero nosotros nos vamos a tomar un tiempo para que ustedes puedan hacerlo bien. No es el afán de hacerlo, ni que entreguen cualquier cosa, sino que lo entreguen de la mejor manera. Entonces, por eso nos tomamos esta semana para estudiar el material y vamos a hacer esta videoconferencia para analizar el taller. Entonces, lo primero que van a tener que entregar es estos 5 ejercicios de límites. Después, en una siguiente fase, entregar este ejercicio, estos 2 ejercicios, el A y el B, de funciones compuestas o funciones a trozos. Y en una tercera fase tendrán que desarrollar estos 2 ejercicios de problemas que tienen que ver con límites y continuidad. O sea, es lo mismo de acá, solo que no está dado en fórmula, sino que está dado en un problema. Ustedes deben llegar a la fórmula y darle solución a la fórmula. Bueno, ¿hasta ahí hay alguna duda?
Voy a abrir los micrófonos por si hay alguna duda. Voy a abrir todos los micrófonos. Ninguna duda, profesor. No, señor. No, profe, por ahora no. Listo, muy bien. Voy a silenciar nuevamente y vamos a cambiar de archivo. Bueno, ahora he cambiado de archivo. Quiero que me confirmen. Voy a activar el audio para que me confirmen si todos están viendo el archivo ejemplo. Sí, profesor. Sí, profe. Perfecto, voy a silenciarlos para volver a, entonces, con esta explicación. O bueno, los voy a dejar abiertos. Los voy a dejar abiertos, espero pues que no haya mucha interrupción para que lo trabajemos poco a poco. Cuando terminemos el ejercicio, nos devolvemos a las dudas. Entonces, miren, tomé un ejercicio muy similar al del primer, creo que es vamos con la primera columna de los ejercicios de la tarea 2. Primero, el primer ejercicio. Este es muy parecido al del estudiante 1. Lo único que hice fue cambiarle el número 6 por el número 2. No más, no hice nada más, solamente cambié el número, o sea que no va a afectar en mucho. Y entonces empiezo a desarrollar la actividad. Lo primero que hago es tratar de evaluar el límite en el numerador y en el denominador. Ustedes saben que los límites se utilizan cuando una función se indetermina, y ustedes saben que una función se indetermina cuando está dividida por 0 o cuando no tiene solución. Entonces, aunque se indetermine en un número, por ejemplo, en este caso, sabemos que si x tiende a 0, si x vale 0, el 0 se va a indeterminar, pero si se acerca muchísimo al 0, ella no se va a indeterminar. Entonces, eso es lo que debemos aprovechar aquí. Que cuando se acerca no se indetermina, pero hacia dónde va cuando se acerca ese 0. Eso es lo que habla de los límites. Entonces, primero analizamos el límite, utilizamos la regla de los cocientes, donde nos dice que el límite de una función que tiene cocientes es el límite de la función arriba sobre el límite de la función abajo. Y el límite de x cuando x tiende a 0, pues es 0 y aquí es donde se indetermina. Entonces aquí es cuando empezamos a utilizar la regla del L'Hopital, que ustedes la vieron en el material, para poder encontrar el límite real de hacia dónde se acerca la función cuando x se acerca a 0. Entonces lo que nos dice la regla del L'Hopital es que el límite de una función en cociente, o sea, con denominador y numerador, es igual al límite de las derivadas de ese mismo cociente. Por eso aquí hago la función. El límite de la función que tenemos es igual al límite de sus derivadas. Empiezo a desarrollar las derivadas. La norma de la suma de las derivadas nos dice que la derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas. Entonces aquí ya tenemos todas las derivadas y empiezo a derivar una a una. Hay una función de las derivadas. Alguien canceló la reunión. Ya. ¿Volvemos? ¿Estamos otra vez conectados? Sí, ya. Alguien canceló, me canceló a mí. Bueno. Ay, Dios. Alguien me sacó a mí de la reunión. Pero bueno, no pasa nada. Entonces vamos en las derivadas. Okay.
Vamos en las derivadas. Entonces, ahora empiezo a resolver una a una de las derivadas. Entonces, primero voy a resolver esta, que es la más compleja de todas, porque tiene una raíz y una suma donde hay una constante y una variable. Entonces, voy a resolver esta, y lo primero que hago es convertir la raíz a su forma exponencial. La raíz cuadrada en forma exponencial es 1 sobre el número de la raíz. Como es una raíz cuadrada, pues sería el 2, y nos queda 6 más x a la 1 medio. Luego tenemos que usar la regla de la cadena. ¿Por qué? Porque dentro de la raíz hay una expresión. Entonces, yo convierto la expresión 6 más x, que es lo que está dentro de la raíz, con la letra u. Y entonces hago, la regla de la cadena me dice que la derivada de una expresión a una potencia es igual a la derivada de la transformación que hice aquí, de la u, por la derivada de la expresión ya sin la potencia. Y luego pues coloco la otra derivada y la otra derivada que está en el denominador. Después resuelvo la derivada de u. Ustedes saben que la norma de la derivada me dice que la derivada de una x elevada a una potencia es bajar la potencia, o sea, bajo el 1 medio como multiplicando, y al numerador que tenía le resto 1. Eso fue lo que hice aquí. No. Por la derivada normal más la otra derivada sobre la derivada. Acuérdense que solamente estamos resolviendo esta primera. Después, ¿qué hago? Reemplazo u para eliminar pues tantas variables. Entonces me queda 1 medio de 6 más x a la 1 medio menos 1, y hago esta derivada. Por regla de suma, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. La derivada de una constante siempre da 0, y la derivada de una variable sin ningún exponente es lo mismo. ¿Por qué? Porque este sería x a la 1. Bajo el 1 y x quedaría x a la 1 menos 1, que es x a la 0. X a la 0 da 1, y entonces me queda derivada de una constante 0 y derivada de una variable sin exponente siempre va a ser 1. Y así estoy ya prácticamente eliminando muchísimas variables de la función. Luego hacemos esta derivada, la tercera derivada del numerador, que también es un número constante. La raíz de 6 es un número constante que también sería 0. Entonces aquí ya tenemos que la derivada de esta es 1 medio de 6 más x a la 1 medio menos 1 por 1, porque 0 más 1 da 1, más 0, que es la derivada de una constante, sobre la derivada de x. Finalmente, este 0 que suma no está haciendo nada. Una expresión multiplicada por 1 es la misma expresión, y el numerador lo he simplificado a este espacio. 1 medio de 6x a la 1 medio menos 1. Luego, como tengo esta multiplicación de 1 medio menos 1, la resuelvo aquí, que es 1 sobre 2, 6x a la 1 medio. ¿Por qué hice eso? Porque si ustedes se dan cuenta, 6x está a la 1 medio menos 1. 1 medio menos 1, voy a hacerlo aquí al frente. Un medio menos 1 sería igual a menos 1 medio. Eso significa que si yo tengo una expresión elevada a la menos 1 medio, debo bajar la expresión y quitar el negativo. Estoy bajando la potencia. Y entonces transformo esta expresión en esta. 1 sobre 2 por 6x a la 1 medio.
dividido entre la última derivada que nos falta, que es la del denominador. Pero esta ya la vimos arriba. La derivada de una variable que no tiene exponente es igual a 1. Y entonces la expresión me queda 1 sobre 2 factor de 6 más x a la 1/2 sobre 1. Y ahora sí resuelvo el límite. Por norma puedo poner el límite en cada uno de los factores. Entonces el límite cuando x tiende a 0 de 1, aquí tengo un factor constante, lo voy a sacar y lo convierto en 2 por el límite de x cuando tiende a 0 de 6 más x a la 1/2. Y por dentro de esto aplico la regla de la suma de los límites. Entonces me queda el límite, 2 veces el límite de x cuando tiende a 0 de 6 más el límite de x cuando tiende a 0 de x a la 1/2. ¿Perdón? Se alcanzó a ir el audio. Ah, bueno, vuelvo otra vez. Estamos resolviendo la expresión. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, lo que hago es aquí, primero, miren, teníamos esta expresión aquí. Llegamos hasta aquí. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar los límites de cada uno de los cocientes. Entonces, pongo el límite de x cuando tiende a 0 de 1, límite cuando x tiende a 0 de esta expresión y límite cuando x tiende a 0 de este 1. Sí, sí queda grabada. Esta va a quedar grabada y se las voy a enviar. Bueno. Lo primero que tengo que resolver es esta expresión más grande. Entonces, la regla de la multiplicación de los límites me dice que el 2, que es un constante, yo lo puedo sacar. Y aquí lo saco. 2 por el límite cuando x tiende a 0 de 6 más x a la 1/2. Y la regla de la suma de los límites me dice que el límite de una suma es la suma de los límites. Entonces separo esto en límite cuando x tiende a 6 más límite cuando x tiende a 0 de x. Miren cómo he roto poco a poco unas fórmulas muy grandes, para que funcionen de una manera mucho más simple a la hora de tomar los límites. Entonces, miren, es muy sencillo. El límite cuando x tiende a 0 del número 1, si el número 1 no tiene nada que ver con x, pues el límite cuando x tiende a 0 de 1 es 1. 1. El límite cuando x tiende a 0 de 1 en el denominador también es 1. El límite cuando x tiende a 0 del número 6 es 6. El número 6 no cambia porque x cambie, porque es un número constante. Entonces, y el límite cuando x tiende a 0 de x, aquí no hay indeterminación. Es 0. Es 0. Porque si x está acercándose a 0, pues x también se va a acercar a 0. Entonces, miren cómo nos queda de sencilla la expresión donde nos queda 1 sobre 2 factor de 6 más 0 a la 1/2. Finalmente me queda 1 sobre 2 factor de 6 a la 1/2. O sea, si lo quiero escribir, podría escribirlo como 1 sobre 2 raíz de 6. O podría desarrollar la raíz de 6 y sacarlo en un número decimal. Pero lo dejé hasta ahí porque así se puede expresar el número. Y ese es el resultado final. Entonces, el límite de esta expresión, cuando tiende a 0 la x, es que la y tiende a 1 sobre 2 por 6 a la 1/2 o 2 por raíz de 6. ¿Listo? Así se desarrollan los ejercicios de la primera. Voy a cambiar nuevamente los ejercicios de la primera columna de esta columna. ¿La ven?
Estos ejercicios se desarrollan todos de la misma manera. Si ustedes se dan cuenta, son todos del mismo modelo. Un numerador, un denominador, hay raíces, hay números constantes, pero se les debe dar el mismo tratamiento. ¿Entendido? Ya apaga el computador. Ya está apagado. No es que estoy utilizando el internet acá. Bueno, compartamos otra vez y sigamos. Bueno. Que le presten el computador que está haciendo tareas, hermano. Bueno, vamos con el ejercicio número 2. El ejercicio número 2, si no estoy mal, creo que usé uno de los ejercicios. Creo que no le cambié nada, no estoy seguro. Ah, sí, cambié un número. Cambié un número, solamente cambié un número. Entonces, aquí tenemos el ejercicio y dice, límite, aquí respondo la pregunta que hiciste por allá arriba, si eso es solo cuando el límite tiende a 0. Mira, este tiende a 2. Si tú te das cuenta y lo evaluamos, aplicamos límites al numerador y al denominador. Entonces me dice, límite cuando x tiende a 2 de x menos 2 y límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos 4. Aplicamos la regla de la suma. Evaluamos. Límite cuando x tiende a 2. Cuando x tiende a 2, o sea, la x vale 2. Entonces, 2 menos 2 y 2 al cuadrado menos 4, y eso me da 0 sobre 0. Entonces, mira, que no solamente es cuando tiende a 0, sino que también se da cuando el x tiende a cualquier número, pero que la función se indetermina. ¿Queda claro? Sí, señor. Bueno, entonces nuevamente usamos la regla del L'Hopital y hacemos derivadas. No es que sea tan duro, se ve que es duro, pero es más de trabajo y es más de constancia. A medida que vamos resolviendo los ejercicios, se van a dar cuenta que esto es mecánico. Nuevamente se saca otra vez la derivada, nuevamente se va convirtiendo en funciones mucho más pequeñas hasta que llegamos a números pequeños y los límites desaparecen. Bueno, entonces mira, la regla nos dice que el límite de esa función es igual al límite de las derivadas de esa función. Entonces vamos a derivar. Primero vamos a derivar el numerador. ¿Lo vamos a hacer con qué? Con la regla de la suma. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces, la derivada de x, aquí tengo un error, es menos 2. Perdón. Perdón. Menos 2. Ahí. Entonces, la derivada de x menos 2 es igual a la derivada de x más la derivada de menos 2. ¿Alguien tiene prendido un televisor por allá? Va a tocar silenciarlo. Bueno. Entonces, la derivada de x menos 2 es la derivada de x más la derivada de menos 2. ¿Imagina que yo fuera su vecino? Uy, no. No, no me ¿por qué? Porque si usted fuera mi vecino seguro, sería novio. Todo en el final del barrio. ¿Quién está por allá viendo novelas a esta hora? Sí. Soy novelera. Espéreme, voy a silenciarlos a todos porque
Nuevamente bienvenido. Sí, ¿quién es el que me saca? Me están hackeando, profe. Para que no lo saquen. Yo no sé quién es el chistoso, pero uy. Ya silencié a todos, listo. Entonces, la derivada de x es igual a 1 y la derivada de una constante es igual a 0. O sea que 1 más 0 es igual a 1 y ya tenemos que el numerador sería 1. Ahora derivamos el denominador con la regla de la suma, o sea, exactamente igual a lo que ya hicimos. Entonces, la derivada de x al cuadrado menos 4 es la derivada de x al cuadrado más la derivada. Profe, no se ve la pantalla. Profe, perdón, no se ve nada. No ve nada, profe. Yo pensé que era solo yo porque tenía lag. Ya voy. Ahí está bien. Sí, profe, ahora sí, señor. Gracias. Listo. Entonces, volvemos al denominador. Entonces, la regla es derivada de x al cuadrado menos 4 es igual a la derivada de x al cuadrado más la derivada de menos 4. ¿Y eso qué nos da? Recuerden que la norma dice que la derivada de una variable al cuadrado es bajar el denominador a multiplicar y restarle la potencia, bajar la potencia a multiplicar y restarle 1. Entonces, bajo el 2 y le resto 1. 2 menos 1 me da 1 y la derivada de x al cuadrado se me convierte en 2x. Y la variable de una constante me da 0. Entonces, convierto eso en 2x más 0 igual a 2x. Al final, esta derivada se me convierte en 1 sobre 2x. Y ahora sí puedo evaluar el límite, porque ya la x no me va a fallar, no me va a indeterminar la función cuando se acerca a 2. Entonces resolvemos el límite. El límite lo resuelvo con la regla de los cocientes. Lo estoy haciendo siempre en todos los ejercicios para que se les vaya grabando. Entonces, el límite cuando x tiende a 2 de 1 sobre el límite cuando x tiende a 2 de 2x. Ya sabemos que el límite cuando x tiende a 2 del número 1, al número 1 no le importa para dónde va x y el 1 sigue siendo 1. Aquí hacemos regla de la constante. El 2 es una constante, lo saco del límite y lo pongo acá. Entonces pongo 2 límite de x cuando tiende a 2 de x. ¿Cuánto vale x cuando x tiende a 2? Pues vale 2. Entonces lo que me queda es 1 sobre este 2 por el 2 que me dio el límite, que eso me da 4, y la respuesta final es un cuarto. Entonces, el límite cuando x tiende a 2, de x menos 2 sobre x al cuadrado menos 4, es un cuarto, o 0.25, o como le quieran escribir, pero este ya es el número del límite. Entonces, esa es la respuesta final de este tipo de ejercicios. ¿Con ese vamos bien? ¿Todo en orden? Sí, profe, todo bien. ¿Ya se van dando cuenta que esto es más mecánico, que es como siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo? Pues sigue siendo difícil, pero... Sí, claro, no es fácil. No es fácil, es de trabajo, pero se puede hacer. Profe, ¿me escucha? Lo he derivado. Sí, señor. Pregunte. Profe, ¿esos ejercicios se grafican o no? No, señor, estos no se grafican. ¿Solo son resueltos? Solo son ¿Eso solo resueltos. se hace? Sí, ¿Eso no se grafica en GeoGebra? no, estos solo se resuelven. Los del segundo punto sí se grafican y son solamente 2. Pero también aquí tengo un ejemplo y hasta con video. Bueno, Ok. ya lo vamos a ver. Bueno, Bueno, gracias. listo pues. Entonces estos no se grafican. Profe. Dígame. Del punto 2. Sí, señor.
Profe, buenas noches. Sí, dígame. Una consulta. En cuanto a las derivadas, ¿dónde podemos profundizar un poco más sobre eso? Sobre las derivadas, pues el mejor libro y el más práctico es el cálculo de Leitol, que lo pueden encontrar en las bibliotecas virtuales de la UNAM. Leitol con TH, Leitol. Ese es el mejor libro para aprender límites, derivadas e integrales. Profe, ¿no lo puede escribir en el chat? Claro que sí. Gracias. Ok. Ahorita les dejo escribiendo eso. Igual, como les digo, esta grabación va a quedar. Se la voy a enviar. Listo, profe. Bueno. El ejercicio 3, el límite x tiende a infinito. Con la casa que va a llegar. Listo. X tiende a infinito y tenemos funciones cuadráticas. Compañero, por favor, silencio en Por favor, compañero. Ya. Entonces, ahora tenemos dos funciones cuadráticas y x en este momento tiende a infinito. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de eliminar el exponente al cuadrado, el exponente más alto. ¿Por qué? Porque si tenemos que x tiende a infinito y lo voy a elevar al cuadrado, pues tenemos un número infinitamente grande multiplicado por el mismo número infinitamente grande. Entonces es un doble infinito, por decirlo así. Entonces lo que tenemos que hacer es llevarlo a la mínima expresión. Entonces para eso lo que vamos a hacer es tomar todos los factores, tanto del numerador como del denominador, y los vamos a dividir por la variable que tiene el exponente más alto. Entonces, aquí empezamos a colocar x al cuadrado como denominador de cada uno de los factores que teníamos en la fórmula inicial, y aquí empezamos a simplificar. Entonces, aquí eliminamos x al cuadrado con x al cuadrado, aquí eliminamos una x con una x de estas dos que hay aquí, y este si lo dejamos 1 sobre x al cuadrado. Aquí eliminamos también la x al cuadrado, aquí eliminamos una x, y aquí nos queda 4 sobre x al cuadrado. ¿Por qué nos conviene más? Pero solamente se hace eso cuando x tiene infinito. Sí, sí, porque es que cuando x tiende a infinito y lo elevas a una potencia, imagínate un número gigantesco multiplicado por sí mismo. Es muy difícil de manejar, ¿sí? Entonces, mira la... Profe, no se le escuchó lo último que dijo. Que un número muy grande que tiende a infinito, si lo multiplico por sí mismo, o sea, por el mismo número grande que tiende a infinito, se volvería más grande. Y es un número muy difícil de controlar y de trabajar matemáticamente. ¿A diferencia de qué? Miren, ahora yo convertí ese número gigante en un denominador. Y cualquier número que yo lo divido sobre un número gigante, el resultado es 0. Así como un número dividido entre 0 está indeterminado, un número dividido entre infinito siempre va a dar 0. Entonces, por eso es que me da la facilidad de trabajar con los exponentes y con las variables en el denominador y no el numerador cuando la variable tiende a infinito. ¿Claro? Sí, señor, ya. ¿Listo? ¿A alguien no le quedó claro? Lo vuelvo a explicar si quieren. Sí, profe, por favor, no entendí. Bueno, a ver, te cuento. Vamos acá arriba. Si x tiende a infinito, y yo aquí tengo una x, que este x digamos que vale infinito, y lo voy a elevar al cuadrado. Tú sabes que elevar al cuadrado un número es multiplicarlo por sí mismo. Entonces se haría un número mucho más grande. ¿Cierto? Y luego le vas a sumar otro infinito, y lo vas a hacer mucho más grande. Entonces se convertirían en números inmanejables.
Entonces, por eso se hace una división de todos los valores por la potencia más alta que tenga para poder simplificar y llevar la variable a un denominador y no a un numerador. Y ya te voy a explicar por qué. Más adelante vas a entender por qué es bueno cuando el x tiende a infinito llevarlo hacia abajo y no dejarlo arriba como estaba aquí. ¿Entendido? Y ya les voy a decir por qué. Entonces vamos a hacer los límites. Entonces, como aquí eliminé los x al cuadrado, me queda el 2. Aquí la x se va con una de las x que habían y queda 1 sobre x. Y aquí queda 1 sobre x al cuadrado. Aquí en este se van las x al cuadrado, queda el 3. Se va la x con una x, queda 2 sobre x y queda 4 sobre x al cuadrado. Por la regla de la suma, entonces empiezo a separar los límites, llevarlos a expresiones muy pequeñas. ¿Se dan cuenta de expresiones tan pequeñas que yo hago aquí? Entonces, miren, y ya son expresiones sencillas de solucionar. Al final queda con el límite cuando x tiende a infinito de 2. El límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x. El límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x cuadrado. El límite de x cuando tiende a infinito de 3. El límite cuando x tiende a infinito de menos 2 sobre x. Y el límite cuando x tiende a infinito de 4 sobre x cuadrado. Matemática mecánica. Voy separando. Ahora, dado que un número finito está como numerador, perdón, como denominador de un número que tiende a infinito, está como numerador, perdón, está como numerador. De un número que tiende a infinito. Yo parece que hubiera escrito esto en WhatsApp. De un número que tiende a infinito, cualquier expresión que diga límite de x cuando x tiende a infinito, de cualquier número sobre x es igual a 0. Esto es una regla de la matemática. El límite cuando x tiende a infinito de cualquier número a, cualquier número de los enteros, de los naturales, de todos los números, sobre x, como x tiende a infinito, es igual a 0. Entonces yo con eso ya elimino este, elimino este, elimino este y elimino este. Y eso no se cumple cuando x está sobre a. No, porque un número infinito dividido entre 2, tendrías que saber cuánto es ese infinito. Ese infinito puede ser 3.000 millones y entre 2 va a tener un resultado. Ah, ok. Pero hagámoslo a matemática cuando les explico a mis hijas la división. Tomamos un pastel, ¿cierto? Sí. Tomamos un pastel. Un pastel que tiene 20 centímetros. Un pastel de 1 libra, de esos que ustedes usan en los cumpleaños de sus hijos, de sus familiares, de sus hermanitos. Y llega un número infinito de personas. ¿De a cuánto les toca? De una porción. De Sí, nada. De De nada. De a nada. De a migajas. O sea, prácticamente 0. Llegan... Ya no, porque no alcanza. Exacto. No, es que es indefinido porque no tenemos de dónde partir. Exacto, o sea, llegan 10, exacto, no sabemos cuántas personas hay. Entonces es 0, porque no les toca... Tenemos un número por dónde dividir. Exacto. Entonces siempre va a dar 0, pero miren la facilidad de esta regla, que me eliminó 4 factores, me los convirtió en ceros. Y los otros 2 me dan límite de x cuando tiene infinito del número 2. El número 2 es una constante y no le importa para dónde va x. El límite es 2. El límite de x cuando tiende a 3, cuando tiende a infinito del número 3, el número 3 es una constante y no le importa para dónde va x. Entonces el resultado de este ejercicio es 2/3. Ok. ¿Listo?
Sí, señor. Bueno, vamos con este. Ay, Dios. Empezamos con las trigonométricas. Profe, ahí en ese caso de trigonometría, inicialmente se toma los números y se reemplazan. Es decir, el caso mío, seno de x y menos tangente de x, pues a mí me dio indeterminado sobre 0. ¿Se hace de esa forma primero? Sí, claro. Míralo. Míralo aquí el ejercicio. Mira el ejercicio. Sí, sí, sí. Límite de secante de phi por el 2 veces la tangente de phi sobre de 3 phi. ¿Cierto? Sí, correcto. Sacamos, tenemos una constante, tenemos números constantes. Recuerden que cuando hay multiplicación, ojo, no lo vayan a hacer cuando hay suma. Solamente cuando hay multiplicación, aquí el 2 multiplica a todo, ¿cierto? Por ley conmutativa yo podría mover este 2 acá, bueno, lo que yo quiera. Y este 3 está multiplicando a phi. Entonces, como son constantes, los saco. Tengo 2/3 del límite cuando phi tiende a 0, de la secante de 0 por la tangente de 0. Solo cuando multiplica. Solo cuando multiplica. Okay. O sea, es decir, tanto en el numerador como en el denominador sí existe un signo. Puede ser también el numerador, solo en el numerador, pero que esté multiplicando. Ven, yo veo dónde fue que sacamos 1. Mira, de aquí sacamos 1. De aquí sacamos 1. Aquí, mira. A este factor lo estaba multiplicando el 2, ¿cierto? Cuando yo hice este límite, yo saqué el 2 del límite, porque estaba multiplicando todo el factor, ¿sí? Pero si hubiese una suma, yo no puedo sacar el 2, porque el 2, primero tendría que separar lo que vamos a hacer aquí. Separar las sumas, separar cada suma, y ahí sí sacar las constantes. No se escucha nada, doctor. Sí, profe, A ver. se escucha entrecortado. Bueno, vuelvo, no hay problema, vuelvo y sigo. Entonces, vuelvo y explico. Si yo tuviese aquí una suma, entonces yo primero tendría que separar los límites y después sí sacar sobre el límite. Hagamos un ejemplo aquí al frente. Voy a hacer este ejemplo aquí. Límite cuando phi tiende a 0 de secante de phi. Ay, no tengo aquí a phi. Bueno, voy a poner esta. Aquí está phi. Listo. Si no fueran por, sino más 2 tangente de phi, ¿qué tendría que hacer yo? Miren, yo tengo esto aquí en un paréntesis, ¿cierto? Tengo una suma. Entonces, lo primero que tendría que hacer primero sería separar los límites. Entonces, tendría el límite de secante de phi más el límite de 2 tangente de phi. Me cuesta más encontrar la phi que hacer el ejercicio. Bueno, listo, ya está insertada. Y Tranquilo, entonces, profe, que eso nos pasa a todos con ese tema de las fórmulas, ¿no? Y de la entonces, fórmula. aquí, esto yo ya podría decir que esto es igual a ¿qué? Al límite de secante de phi. Profe, más esto puede copiarla y pegarla de otro lado para que no le toque buscarla. No, tranquilo. Más 2. Ahí ya saqué. Si vieron que saqué, pero porque está multiplicando. El 2 multiplica a la tangente. Si hay una suma, la ley distributiva no me deja sacar este 2 acá afuera, porque el 2 no está multiplicando a las dos funciones.
Entonces ahí sí ya yo tendría 2 por el límite de la tangente de phi. Quedaría así. ¿Sí me hago entender ahora? La diferencia que hay cuando un número multiplica. Miren, aquí no hay ningún signo más que separa. Es un número 2 en medio de una multiplicación. Yo pudiera ordenar esto y colocar el 2 adelante por secante de phi, por tangente de phi. Pero aquí sí hay una suma que separa los dos factores. Entonces primero debería separar los límites y luego sí ya podría sacar el factor acá. ¿Listo? Pero eso es harina de otro costal. Voy a borrar. O más bien, voy a darle como control Z a esta vaina. Eso, listo. Entonces sigamos. Entonces, como el 2 y el 3 no tienen sumas en medio y están multiplicando, lo saco como una constante. 2/3, límite cuando phi tiende a 0 de la secante de phi por la tangente de phi sobre phi. Y ley de cocientes, le saco el límite a cada uno de los factores. Entonces, el límite cuando phi tiende a 0 de la secante por el límite cuando phi tiende a 0 de la tangente por el límite de phi cuando tiende a 0 de phi. Y miren que lo estoy haciendo paso a pasito. La norma me dice que la norma me dice aquí que yo puedo sacar la secante del límite. La secante del límite cuando phi tiende a 0 de phi por la tangente del límite cuando phi tiende a 0 de phi sobre el límite cuando phi tiende a 0 de phi. ¿Se dan cuenta? Y entonces ya me queda más fácil porque ahora sí saco los límites. Límite de una constante. El límite de una variable cuando ésta tiende a 0, ¿cuánto es? De la misma variable. Límite de phi cuando tiende a 0 de phi, 0. 0. Límite cuando phi tiende a 0 de phi, 0. 0. Límite cuando phi tiende a 0 de phi, 0. 0. Y ya me queda la secante de 0 por la tangente de 0 sobre 0. La secante de 0 es 1. La tangente de 0, 0. Y abajo el límite de phi cuando tiende a 0 de phi es 0. Multiplicado por la constante que siempre he tenido, que es 2/3. Y esto me queda. O sea, ahí a todos les va a dar 0. Exacto, entonces 0 sobre 0. O sea, el primer paso es para determinar para descartar si es indeterminado o no. Exacto, si el límite me lleva a una indeterminación. Claro. Gracias. Cuando yo llego al 0 sobre 0, entonces desarrollo mi proceso con el que ya hemos venido trabajando desde arriba, que es el proceso de las derivadas. ¿Sí? Ya lo habíamos visto. El límite de una función debe ser igual al límite de las derivadas de la misma función, que es lo mismo que hicimos arriba. La diferencia aquí es que, pues, las funciones trigonométricas, las derivadas, bueno, están en una tabla. Ustedes pueden buscar en cualquier página de internet la tabla de las derivadas de las funciones trigonométricas. Entonces ya se sabe que la derivada de la secante es la tangente, que la derivada de la tangente es la tangente por la secante. Eso es una tabla que ustedes pueden utilizar y en su archivo la pueden poner y no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces empezamos a derivar. Lo primero que hago es, otra vez, ir eliminando todo lo que no necesite trabajar, todo lo que me dé problemas. Entonces, este 2 y este 3 lo saco del límite. Y tengo 2/3 por el límite de la derivada de la secante por la tangente sobre la derivada de phi. ¿Listo? Doctor, yo no entiendo mucho de eso, de lo de la derivada. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a hacer un pequeño tutorial de derivadas con las derivadas más comunes, sobre todo las de las trigonométricas. Sí, profe, le agradecemos. Y las derivadas de los
y las derivadas de los exponentes. Hay derivadas que son clásicas que siempre se usan. Voy a hacer un tutorial solamente con 3 derivadas, que son las que vamos a utilizar en este ejercicio para que no se confundan. Y en el siguiente módulo fortalecemos las derivadas. ¿Listo? Gracias. Gracias. Bueno. Entonces, la derivada de la secante por la tangente. La derivada de la secante es la secante por la derivada de la tangente más la tangente por la derivada de la secante. ¿Okay? Esto ya está en una tabla. Esto no es que ustedes tengan que desarrollar una cosa, pues, increíble. O sea, esto tiene su trabajo matemático, pero esto ya está en tablas. ¿Sí? Esto ya está en tablas que no tienen ningún problema. La derivada de la tangente de phi es secante cuadrada de phi. Y la derivada de la secante de phi, que es esta que tenemos aquí, es secante por tangente. Y empiezo a reemplazar. Entonces, esta secante baja, esta derivada de tangente se convierte en secante cuadrada, esta tangente baja, y esta derivada de secante se convierte en secante por tangente. Y aquí abajo tenemos la derivada de phi. Entonces empiezo a multiplicar. Secante por secante cuadrada me da secante al cubo. Más tangente por tangente me da tangente cuadrada y secante me da secante. Entonces esto me queda secante al cubo de phi más tangente cuadrada de phi por secante de phi sobre la derivada de phi. La derivada de phi se resuelve por la regla de la potencia, que fue la que utilizamos hace un rato, donde decíamos que bajábamos la potencia a multiplicar y le restábamos el número 1. Cuando un número está solo, significa que su potencia es 1. Entonces, al yo bajar el 1 y multiplicarlo por phi, a la 1 menos 1 me da 0. Cualquier número elevado a la 0 da 1. Entonces, 1 por 1, 1, y la derivada de la variable sola siempre va a ser 1. Eso ya lo vimos arriba. Sino que aquí lo traté de explicar. Aquí está como más desarrolladito, miren. Esta es la regla. Derivada de una variable elevada a una potencia es igual a bajar la potencia, a multiplicar, y a la potencia restarle 1. En este caso, n es igual a 1, entonces yo bajo el 1 por phi a la 1 menos 1. Eso me da 1 por phi a la 0. Cualquier número elevado a la 0 da 1, entonces eso es igual a 1 por 1 y eso es igual a 1. Resultado del denominador, 1. Y tengo todas estas secantes. Ahora sí saco el límite. Y el límite lo saco por la regla de las sumas. Como tengo esta suma, entonces el límite de la secante al cubo de phi más el límite de la tangente al cuadrado por el límite de la secante de phi. Saco la fórmula trigonométrica. Secante al cubo del límite de phi más tangente al cuadrado del límite de phi. Qué jodedera. Profe, no se le escucha. Listo, ya, ahí ya. ¿Me escuchan ahí? Ya. Listo. Señor. Entonces, miren, volví a sacar las secantes, las tangentes, las trigonométricas, las volví a sacar para que los límites me queden muy sencillos. Ya sabemos que el límite cuando tiende a 0 de phi es 0. Ya sabemos que el límite cuando phi tiende a 0 de phi es 0. Y ya sabemos que el límite cuando phi tiende a 0 de phi es 0. Entonces llegamos a una función muy sencilla, que es 2/3 por secante al cubo
de 0, más tangente al cubo, más tangente al cuadrado de 0 por secante de 0 sobre 1. Quito el 1 porque pues no, del denominador 1 no tiene nada que ver y saco los resultados. Secante de 0, eso se lo da cualquier calculadora, la secante de 0 es 1 y queda el cubo. La tangente de 0 es 0 y queda al cuadrado y la secante de 0 es 1. Es 1. Entonces ya tengo aquí 1 al cubo, 0 al cuadrado y 1. 0 al cuadrado por 1 me da 0. Y 1 al cubo me da 1. 1 más 0, 1. 2 tercios por 1, 2 tercios. Esta es la respuesta final. El límite que no indetermina, o sea, cuando phi se acerca a 0, pero no es igual a 0. Cuando phi vale 0, se indetermina. Pero cuando se acerca, la función se va acercando a los 2 tercios. ¿Listo? Sí, profe. La idea es que ustedes tomen sus ejercicios y los vayan haciendo en el mismo paso a paso. Tienen que tener cuidado nomás con las funciones que les toquen. De pronto les tocan senos, cosenos, y esas tienen unas reglas distintas y estén pendientes de esas reglas. Vamos Sí, para... ahí lo que hay, profe, es el tema de las derivadas y pues prácticamente el ejercicio no es que se vea complicado. El tema es definir en qué momento se ubican las derivadas. Sí, es eso. Exacto, exacto. Bueno, vamos con la función por partes. Esta también traté de hacerla lo más clara posible. Una función por partes es una función que de acuerdo al rango se comporta de una manera distinta. Esta está en los ejercicios. Creo que es la del estudiante 3. 3. O sea, cada una la fui sacando de uno de los estudiantes. Esta ya está hecha. El que tiene el estudiante 3 ya tiene hecho este. Y el que Sí, tiene el 2 ya tiene hecho este. Y así. Bueno, entonces, dice que la función cuando x es menor o igual que 3, o sea, desde menos infinito hasta 3, se comporta así. 2x cuadrado menos 3x más a. Y si la función es desde el 3, sin tocar el 3, hasta el 7, se comporta como 8 más x. Y del 7 en adelante, sin tocar el 7, se comporta como b menos 3x. ¿Qué es lo que nos piden? Nos piden que encontremos un número a y un número b que no le dé discontinuidad a la función. Yo me voy a adelantar un poquito. Les voy a mostrar el video del siguiente ejercicio y les voy a mostrar cómo se ve una discontinuidad. Ustedes me dicen si lo pueden ver o no. Lo voy a abrir aquí.
¿Por qué sacan al profesor? No me sacaron, no te preocupes, ya estoy aquí. ¿Se dieron cuenta cómo se ve una función por partes en la gráfica? No, profe, se puso negro cuando usted la iba, cuando se la puso. No se vio el video. No se vio el video. No, señor. Ah, carambolas. ¿Y el video tiene audio, profe? Sí, claro, es que el video No se está escucha. metido aquí en el Word, pero sí pudieron ver cómo se movía la gráfica. Yo vi cómo se movía la gráfica cuando usted estaba el zoom de arriba, ¿no? Eso. Ay, hay gente que definitivamente no está sino por participar. Qué pesar. Como loca. Pero yo me trato, no tanto, o sea, no comer cantidades de harinas. Eso, no como harinas. Listo. Entonces, ustedes vieron que se movió la gráfica y fue ¿por qué? Porque la gráfica también está por partes. O sea, una función a trozos tiene una gráfica para esta parte, una gráfica para esta parte y una gráfica para esta parte. ¿Sí me escuchan? No mucho, profesor, se encuentra. Ya, a ver, una gráfica a trozos tiene una gráfica, una función a trozos tiene una gráfica para esta parte, una gráfica para esta parte y una para esta. Lo ideal, cuando uno busca continuidad, es que las gráficas se encuentren. Ustedes vieron cómo se movía la gráfica en el video. ¿Lo vuelvo a poner? Sí, señor. Voy a volverlo a colocar y ustedes me dicen si lo están viendo. Voy a compartir entonces este. Ahí. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Sí. Sí, profe, se ve. Eso es lo que se mueve. Ya. No, yo no veo nada. ¿No ves? Ah, fue puerta. Seguramente cargó. Profe, es decir, ahí en ese punto, Está en movimiento. ese punto de 1 en el eje de X es donde se corta, más o menos. 1 o 2. Aquí, en este punto, es donde hay continuidad. ¿Pero por qué hay discontinuidad? Porque estoy cambiando los valores de A. Ahí ya se unió, o sea, ya está continuo. Ahí hay continuidad. Pero cuando hay discontinuidad es cuando se determina el punto en el, Cuando hay una ruptura. en Entonces, el eje X y en el eje Y. Ah, profe, se fue. no, tranquilo. Tranquilo que no vamos a fortalecer ahí. Vamos a trabajar acá. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Miren, esta fórmula, aparte de la X, que es la variable, tiene dos incógnitas, la A y la B. Sí. El trabajo nuestro es buscar un número A y un número B que le permita a estas tres funciones ser continuas, o sea que no haya corte. Ya. ¿Sí me hago entender? Ya. Ese es el ejercicio. Buscar un número A y un número B que permita que la función sea totalmente continua. ¿Y eso cómo se hace? Con los límites. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí la X llega hasta el 3 por los números negativos, ¿cierto? Sí. O sea, desde Pero menos aquí el la infinito. X, desde el menos infinito hasta el 3. Y Hasta acá 13. se acerca al 3 por los números positivos. O sea, este es el límite cuando me acerco a 3 por la parte izquierda y esta Sí. sería el límite cuando me acerco a 3 por la derecha. Por eso estoy diciéndoles aquí. Para ello tomamos la regla que dice que los límites cuando X tienden a un número tanto por la izquierda como por la derecha deben ser iguales para que haya continuidad. ¿Qué quiere decir? Que tanto esta fórmula, cuando se acerque al 3, debe ser igual a esta otra fórmula cuando se acerque al 3. ¿Quién prendió el taladro?
Entonces, debe ser igual a esta otra fórmula cuando se acerque al 3 por la derecha. Al ser iguales, significa que van a estar en el mismo punto y ahí va a haber continuidad. ¿Sí me hago entender? Hola. ¿Me escuchan? Aló, es decir, primero tomamos un número que tanto en la izquierda como en la derecha se pueda reemplazar en las dos primeras Claro, términos, mira, algo así. No, vamos a encontrar aquí el límite cuando x tiende a 3. ¿Por qué cuando tiende a 3? Porque en 3 se hace la ruptura, mira. Esta fórmula llega hasta el 3 por la izquierda. Ya. Esta fórmula arranca del 3 hacia la derecha. Son dos fórmulas distintas y el número de ruptura es el 3. Entonces hago el límite cuando x tiende a 3. Ah, ya. Y debe ser igual al límite cuando x tiende a 3 de la otra función. Entonces, cuando yo me acerque al 3 con las dos funciones, deben dar en el mismo punto para que haya continuidad. Porque si dan en puntos distintos, hay discontinuidad. Entonces, para hacer eso, ¿qué hago? Los igualo. Si el resultado es igual, entonces hay continuidad. Y como aquí tengo la A, entonces empiezo a solucionar el límite y me va a dar el valor de A. Mírenlo aquí. Ya reemplazamos. Aquí no hay nada que indetermine la función, ¿cierto? Sí, señor. Aquí no hay un infinito, aquí no hay un cero dividiendo, aquí no hay nada. Entonces reemplazo. Reemplazo y separo A. Entonces, claro, reemplazo aquí la X por el 3. La X por el 3 y la X por el 3. Y empiezo a despejar. 3 al cuadrado, 9. 3 por 3, 9. Más 9, 8 más 3, 11. 2 por 9, 18, menos 9 más A igual a 11, 9 más A igual a 11, A igual a 11 menos 9, A igual a 2. Ya encontré el número A que me permite que estas dos sean continuas. Ahora tengo que encontrar el número B que me permita que estas dos sean continuas. Pero aquí el número de ruptura ya no es el 3. Es el 7. Esta fórmula llega hasta el 7 y esta fórmula arranca en el 7. Ya. ¿Sí? Entonces, ¿ahora qué hago? Límite de 8 más x cuando x tiende a 7 debe ser igual al límite de menos 3x cuando x tiende a 7. Por la izquierda, por la derecha. Y reemplazamos. 8 más 7, b menos 3 por 7. 8 más 7, 15, igual a... Pero ahí siempre tiene que ser 7, por ejemplo, o puede ser otro número. No, porque el 7 es el que nos está diciendo que va hasta ese... Es el número que me dice hasta dónde va la fórmula y hasta dónde arranca, y desde dónde arranca la otra. Ya, esta fórmula es válida solo. Hola, gracias por invitarme otra vez. Vamos a volver a compartir el ejercicio, listo. Sigamos. Entonces, aquí solamente, mira, esta fórmula dice que va desde el infinito 3, hasta 3. Menos infinito hasta 3. O sea que él llega hasta el 3 por la izquierda. Y esta dice que arranca desde el 3 hasta el 7. Por eso aquí es el 3. En este otro ejercicio dice que esta fórmula solamente llega hasta el 7. O sea que llega máximo por la izquierda hasta el 7. Y por la derecha arranca en 7 y se va hasta el infinito. Por esa razón acá abajo hacemos ese límite cuando tiende a 7. Siempre se hace el límite en el punto de ruptura. Siempre se hace en el punto de ruptura. O sea, podemos es determinar que el punto de ruptura en ese caso es de 3 y 7. 3 para la primera con la segunda, pero aquí en la primera se acerca por la izquierda porque viene desde los menores que 3. Y aquí viene desde los 3 hacia adelante. O sea que aquí se acerca por la derecha el límite. Y para la otra, el 7 es por aquí por la izquierda porque es lo máximo a lo que llega. Y aquí por la derecha porque desde ahí es que arranca hacia la derecha del plano cartesiano. ¿Sí? Sí, señor. Bueno. Vea, vamos a hacer... Así como el profe nos lo estaba mostrando en la gráfica, ahí se mostraba que el punto en que se
las dos va 7, ¿sí? Algo así. En el eje Mira. X en 3. Mira, aquí tengo el 3. ¿Ustedes están viendo lo que estoy dibujando? Sí, señor. Sí, señor. Aquí tengo el 3 y aquí tengo el 7. Hay una fórmula que tiene una gráfica que llega hasta aquí, hasta el 3. ¿Cierto? Sí, señor. Tengo otra fórmula que tiene otro comportamiento del 3 al 7. ¿Cierto? Y tengo otra fórmula que tiene otro comportamiento del 7 en adelante. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces lo que tengo que hacer es que para esta fórmula, el límite cuando se acerca al 3 por la izquierda. Esta fórmula tiene dos límites. Cuando se acerca al 3 por la derecha, ¿sí? Si ven que me acerco es por la derecha. Miren que aquí me acerco por la derecha al 3. Pero también tiene un límite cuando se acerca al 7 por la izquierda. ¿Ven la flecha? Viene desde la izquierda. Y finalmente, tengo esta otra fórmula que se acerca al 7 por la izquierda. Entonces, primero trabajo las dos primeras que tienen un límite en común. El 3 tiene un límite en esta fórmula y en esta. Sí. Sí. Y luego trabajo estas otras dos fórmulas que tienen un límite en común, que es el 7. Por eso, aquí trabajo con 3 y aquí trabajo con 7. ¿Listo? ¿Queda más claro? Señor. Correcto. Sencillo. El límite cuando x tiende a 7 de 8 más x es 8 más 7. El límite cuando x tiende a 7 de b más 3x es b menos 3 por 7. 8 más 7, 15. 3 por 7, 21. Paso el menos 21 al otro lado. 15 más 21b igual b a 36. Respuesta final, a vale 2 y b 36 para que estas funciones sean continuas. ¿Sí? Sí. Eso lo vamos a entender en este ejercicio. Yo metí el ejercicio aquí en GeoGebra, porque este ya es el ejercicio. Esperen, yo cambio de archivo. Este ya es el ejercicio. Profe, ¿cómo introdujo usted en GeoGebra esas dos variables? Copiando todo. No. Copiar y pegar no les va a funcionar. Pero Sí, donde está el ejercicio, está escrito como. Si ustedes han manejado Excel y han trabajado el tema del sí en Excel, es muy similar. Si no, yo creo que tengo un videito muy antiguo cuando yo enseñaba Excel y les voy a enviar cómo manejar la función sí anidada. Pero realmente no es tan complejo. Entonces lo que vamos a hacer ya es estas otras gráficas, ¿cierto? Esto sí ya es graficar en GeoGebra y luego realizar el respectivo análisis. Entonces voy a cambiar nuevamente de pantalla. Listo. Entonces miren aquí, ¿alcanzan a leer esto? ¿Está muy pequeño? ¿Está bien? ¿Lo alcanzan a leer? Sí, profe. Esta partecita. Miren, así se escribe la fórmula. Yo voy a escribir esta fórmula. La función es 4x al cuadrado más 3 por a más 3 por a si x es mayor o igual que 2. Entonces, miren, yo escribo aquí, si x es menor que 2, miren cómo se escribe en GeoGebra.
Si X es menor que 2, coma. La coma significa entonces. Entonces la fórmula es X al cuadrado más 3A. Coma. Si no, si X es mayor o igual que 2, entonces es 2X al cuadrado. ¿Sí? Más 3. Que ese es el ejercicio del estudiante. ¿Alguien me puede ayudar con eso? O sea, para que GeoGebra funcione lo de... 4. ¿3 o 4? 3. Listo. No, es el 2. No, 3, profe. El estudiante 3A. Ah, sí. Listo, eso. Bueno. Entonces, así se mete, aquí está como se debe meter la fórmula. Esperen, yo trato de entrar a Chrome y compartirles Chrome y entro a GeoGebra y lo escribimos. ¿Sí? Este computador nunca ha entrado a GeoGebra. Bueno, no creo que me dé problemas. Voy a compartir entonces la calculadora GeoGebra. Listo. ¿Ya la están viendo? Sí. ¿Ya me ven en GeoGebra? Sí, señor. Bueno, Sí, profe, entonces se ve voy a perfecto. escribir. Entonces voy a escribir. Si, abro paréntesis. Primero la condición. Entonces, hagamos otro estudiante. Hagamos el estudiante... Ay, es que no me encuentro. 2. 1. 2. Esperen un momento que ya se me perdió el archivo. Se me perdió el archivo. Pero lo busco. El estudiante 2A. Descarga cálculo 16.2, ejemplos, ejercicios. Listo, vamos a hacer uno de estos. Vamos a hacer este que pide a petición del público. Estudiante 2A. Que dice que si X es menor que 2. A ver, dame un segundo que estoy aquí apenas cuadrando. Porque me tocó volver a abrir el archivo que me perdió. Entonces dice... Ay, no puedo mover esto. Ay, ya lo pude mover, ya lo Es pude mover. 2X al cuadrado más 3A menos 4. Listo. Venga, entonces, si X es menor que 2. Es menor que 2, entonces ahí sería 2X. La fórmula es 2X más 3A. No. 2X al cuadrado Más 3A. Pues ese es el que está hecho, hombre. No, profe. Ese no es. No, bueno, listo. El que está hecho será 4X más. Ah, bueno, entonces 2X al cuadrado más 3A. 3A menos 4. Menos 4, sí, señor. Menos 4. Pongo otra coma, ¿cierto? Sí, algo así. Eso es lo que... Y vuelvo a abrir el otro sí. Y vuelvo a abrir paréntesis. Sí. Si X es mayor o igual que 2. Es mayor o igual. ¿Cómo hice eso para que no se van a perder? Escribí primero el mayor y luego el igual. Pero GeoGebra es inteligente y lo haces ya mayor o igual. ¿Sí? Ya. No se vayan a asustar ahí. Ahí en la calculadora está. En la calculadora. También ahí está el mayor o igual. Pues yo lo estoy haciendo con el teclado. Si X es mayor o igual que 2, entonces la fórmula es 2X al cuadrado más 3X. 2X al cuadrado más 3X. Y me salgo y doy Enter. Funciona a trozos. ¿Cómo la ven? Espectacular. Ahora, aquí está el valor de A. Miren el valor de A. Yo muevo el valor de A, la fórmula se mueve. Ya. Y pierde continuidad acá, vea.
Si yo me alejo hacia los negativos, entre A sea más negativo, más se aleja. Si Más se aleja. más a los positivos, más se acerca, mire. Ya. Y ahí, en ese caso ahí es donde nosotros entramos a buscar el A y el B también. Aquí en este caso solamente A, porque hay una sola Solo A, variable. perdón. Pero después, Perdón, qué pena. pero tú puedes decir que, mira, por lo que yo veo aquí es 3.3. Pues yo podría hacer un poco más de zoom. Podría hacer un poco Sí, más es de zoom. como entre, más o menos entre 0 a 2, entre, como en 1. No, no, mira el valor de A aquí. Mira el valor de A. Mira el valor de A. Este es el que mueve el valor de A, mira. Entonces, cuando Sí, A sí. vale 3, 3.1, 3.2, 3.3, yo diría que es el 3.3. Pero ya ustedes pueden venir, tomar el punto y hacer todo lo que ustedes ya saben hacer aquí en puntos. ¿Listo? Sí, sí. Ya. Entonces, Ya. miren cómo se hace en GeoGebra. Ahora voy a volver al ejemplo para que trabajemos matemáticamente y comprobemos eso. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, me voy al ejemplo. Ni sé dónde está el ejemplo. Aquí está el ejemplo. Entonces, ¿qué hice yo aquí en el ejemplo? Lo primero que hice fue graficar, monté la función, ya les expliqué cómo, ya vieron que sí queda trozos y queda bien, y busqué y me dio que 1.666666, porque hice muchísimo zoom, me dio la continuidad. ¿Sí? ¿Lo están viendo aquí? Sí, señor. Eso me dio aquí en la gráfica. Les hice un video para que pudieran ver ese video en el Word que les envié hoy por el chat. Lo pueden abrir en computador, darle clic y les va a abrir un video en YouTube. No tienen problema, no pesa nada porque este es un enlace a YouTube y pueden ver el video de cómo lo hice, cómo llené la fórmula y ustedes pues igual ya lo vieron ahora. Ahora sí vamos con el método matemático. Este es más sencillo, ¿por qué? Porque solo tiene dos fórmulas y solo tiene una incógnita. Una variable. Una incógnita. Entonces, yo solamente igualo las dos. Cuando el límite tiende a ¿cuánto? Si el punto de ruptura es 2, porque Perdón, la fórmula cambia a 2, a es menos. 2 a 2. Sí, sí. Como la fórmula cambia cuando X pasa de 2 a mayores que 2 o a menores que 2, entonces Sí, los límites deben tender a 2. Entonces, Se límite rompe. de 4x al cuadrado más 3a es igual al límite de 2x al cuadrado más 3. Y reemplazo. Donde estaba la x pongo el 2, donde estaba la x pongo el 2. 4 por 2 al cuadrado más 3a igual a 2 por 2 al cuadrado más 3. 2 por 2, 4, por 4, 16, más 3a. 2 por 2, 4, por 2, 8, más 3, 11. 16 pasa al otro lado. Eso le da igual a 11 menos 16, 3a igual a menos 5, y eso es igual a 5 tercios. Igual a menos 1.6666666666, que fue lo mismo que nos dio acá, menos 1.666666. ¿Se la pilla? Sí, señor. Respuesta final comprobada. Ahí quedan explicados todos los ejercicios, quedarían faltando los problemas, pero los problemas son más de deducción. Ustedes van a leer un problema y lo van a convertir en una fórmula de estas y luego lo van a resolver. O sea, eso ya es más de cada uno de ustedes de cómo resuelve el problema y eso lo puedo resolver ya a través de WhatsApp o de dudas a través del foro. Pero con esto tienen un ejemplo de cada uno de los ejercicios y hay algunos ya resueltos, como se pudieron dar cuenta, y acabamos de resolver otro en GeoGebra. Profe, ¿nos puede compartir el Word? Ya está compartido por el WhatsApp desde ayer. Lo mandé en Word y en PDF. Sí, en el grupo del WhatsApp está. En el grupo de WhatsApp llegó, pero entonces no llegó sino solo el texto. O sea, el ejercicio como tal no. ¿Cómo así?
O sea, es decir, están los espacios como para incrustar el ejercicio, pero no está el ejercicio desarrollado. No, Eso no, es porque tú lo abres en tu teléfono. De tu teléfono envíalo a tu correo electrónico y lo descargas. Perfecto. Porque si O no, también sí te va a- puedes, qué pena, o también puedes en el computador abrir WhatsApp web y ahí te deja descargar todo. y te lo deja descargar bien. Por eso también les mandé el PDF, porque en el PDF sí se ve. Lo que pasa es que no pueden pues tocar las fórmulas, ¿no? Ya. Pero sí está en Word y en PDF. Correcto. Entonces, pues muchachos, ya tienen las bases para empezar a trabajar. Si tienen dudas, me preguntan por el WhatsApp, me preguntan al foro, no hay ningún problema. Y si tienen alguna duda muy compleja o alguna cosa, pues ya la vamos solucionando. Perfecto. Yo tengo una duda. Señora. Referente al video, ¿cuántos ejercicios es que se deben elegir para el video? ¿Uno? Hagamos uno de límite y uno de continuidad. No entendí, ¿qué? Hagamos uno de la parte de arriba, uno de los 5 de arriba y uno de los de abajo, nada más. Listo. ¿Para qué nos vamos a complicar? Si ya saben hacer uno, saben hacer miles, o sea, no nos vamos a complicar. El que hace una suma hace 10 sumas. Entonces, hacen uno de los de arriba y hacen uno de los de abajo. O sea, uno de los donde De los están que los 5 tienen- y uno de las Eso. gráficas. Exacto. Ok. Los problemas, Esos no los graficamos. Esos no los filmamos. No nos vamos a complicar la vida con eso. vale. Vea, hacemos uno de estos. Ustedes eligen. Sí. Cualquiera. Y uno de estos. El que hayan elegido, ¿no? Ojo, que si eligieron estudiante 1, se van con estudiante 1 hasta el final, ¿no? Hasta el final. Porque es que yo he visto foros que dicen, no, Hasta que el final. el ejercicio 1 el estudiante 1, el ejercicio 2 el estudiante 3, el estudiante, y después yo para calificar eso es una locura. Pero no, si se van con el estudiante 1, hacen todo lo del 1, en todos. Me ponen aquí estoy volteando con esas evaluaciones, eso ya no he terminado. Listo, entonces chicos, pues quedo a sus órdenes. Espero que estén muy juiciosos trabajando. Quedo con la responsabilidad mañana en la mañana, por ahí a las 10, yo ya he terminado de hacerles unos tutoriales. La calificación hasta ahora va muy bien. Los que han perdido han sacado 0 porque no presentaron nada. Casi todos los que han presentado han aprobado. Han aprobado. No nos asuste, profe. Con un mínimo de 72. O sea, he evaluado 60 y solo he reprobado 20, pero porque no presentaron nada. Pero no entregan nada, o sea, 0, no hay entrega. 30%. Pero no hay entrega, o sea, es que si no participan. Sí, claro. Entonces, pero de los 60, los 40, todos han aprobado, o sea, por ahí no hay problema. Como tengo plazo hasta el 14, les quiero dar más tiempo en el tema de darles el tema de las derivadas. Les voy a enviar el cuadrito de las derivadas más comunes. Listo, perfecto, gracias. Y el cuadrito de las trigonométricas también, cómo se trabajan. Y las reglas de los límites y las reglas de las derivadas. Voy a hacer 4 cuadros y se los envío al WhatsApp y se los envío también al foro para que lo tengan. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, señores, entonces que pasen muy buena noche. Qué pena haberlos hecho trasnochar, pero yo creo que así pudimos tener una buena participación. Para eso estamos. Bueno, pues. No, a usted por sacar el tiempo, profe, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Nos vemos, pues. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches a todos. Chao. Que duermen.